Guatemala. Durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Enfermos, acongojados, en el nombre de Jesús. Padre, que estás en gloria, te pedimos por estas notas, por estas necesidades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15. Hablando el Señor al inaugurar su ministerio, dijo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando el Señor fue bautizado en agua, se abrió el cielo, dice, y una voz desde arriba dijo que Él era el Hijo amado. Cuando estaba en la transfiguración, dijo la voz en la nube: a Él oíd, dijo Dios. Quiere decir que Jesucristo es la voz autorizada de Dios para el plan salvador que va a revelar al mundo. Pero Él va a hablar por el Espíritu Santo. O sea, que el vehículo de Dios fue su Hijo Jesucristo. El vehículo de su Hijo fue el Espíritu. De tal manera que ahora Él habla por el Espíritu, porque no está presente físicamente. Entonces a Él le encargaron delinear el programa de lo que es el Evangelio. Vamos a ver un aspecto cuadridimensional. ¿Se recuerda usted que Pablo hablaba diciendo: debemos conocer la altura, una dimensión; la anchura, otra dimensión; la profundidad, altura, anchura, longura y profundidad. 4 dimensiones de Dios. Quiere decir que Dios se quiere manifestar en 4 aspectos de la vida humana. El primer aspecto: llamó discípulos para que predicaran la salvación eterna. Venid en pos de mí, dijo, y os haré, verso 17 del capítulo 1 de Marcos, os haré pescadores de hombres. El objetivo de Dios, por medio del Evangelio, y desde luego hay que creerlo, es salvar al hombre eternamente. Eso es proposición para todos los hombres. Ahora, es decir, no dice que va a discriminar a nadie. Os haré, los evangelistas, pescadores de hombres. Todo el que quiera, como esté, donde esté, lo va a traer y lo va a salvar. Esa es salvación eterna.
porque Él lo va a hacer eterno. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces oferta va para todos. Dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda la eternidad, pero tiene que creer. Se ha acercado el reino, se ha acercado el Evangelio, creed al Evangelio. Esa es la única normativa, creer. Y se tendrá vida eterna. ¿Creer en quién? En Cristo. Eso se llama salvación integral. Pero fíjese, hermano, que Cristo desarrolló un ministerio que no solamente tiene que ver con la salvación eterna. Por supuesto, esa es la meta. El Evangelio no sería trascendente si no salvara eternamente. Por eso Cristo vino a mostrar que aunque había muerte y Él la vino a probar, salió de la muerte. Para decir, mire, así como yo vine a morir para vencer la muerte, así yo los voy a llevar a una eternidad sin muerte a los que crean en mí. Amén. De tal manera que la meta general es salvar para una eternidad de gloria. Esa es la meta. Pero resulta que en el desenvolver del tiempo, por el pecado del hombre, se introdujeron estorbos que van a atentar contra el plan divino de salvación. Entonces el Señor mismo mostró que se va a pelear primero contra la ignorancia que el hombre tiene de Dios. Entonces Él iba a hacer, y lo mostró Él mismo, sabios en el conocimiento de Dios, hombres sabios. ¿Para qué? Para que explicaran el plan salvador con toda claridad a los hombres, para que ellos decidieran escogerlo o no, pero que tuvieran una noción plena de eso. Por eso cuando oyeron a Cristo la primera vez, los religiosos lo vieron predicando, lo oyeron predicando, dijeron, este sí habla como quien tiene autoridad. Mire cómo dice en el verso 29, se admiraban de su doctrina. Vamos a ver, 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces el Señor, así como Él, va a hacer discípulos profundos en autoridad de la palabra, para enseñar la palabra, maestros de la palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo va a venir a hacer de los seguidores de Cristo no solamente predicadores de un evangelio que salva eternamente, claro, eso es lo más grande, sino de una profundidad que no puede dar el conocimiento humano. Los maestros que el Señor está levantando y va a levantar y está levantando siempre, son gente que le revela por el Espíritu lo profundo de la voluntad de Dios, para que ellos lo lleven a la gente que ha de salvarse, para que aproveche todo el paquete que Dios tiene preparado para los que le conozcan. O sea que el Evangelio no es solo una salvación eterna futura, hay algo más. Pero aunque esta primera oferta es general y es una explicación profunda de la voluntad de Dios por revelación a los maestros, también toca otro aspecto. Se introdujo a causa del pecado
la enfermedad. Usted sabe que antes que el hombre pecara no había enfermedad para el hombre. Por el pecado vino la enfermedad y la muerte al hombre, la muerte física. Entonces el Señor dejó una provisión, que es poder contra las enfermedades. Es evangélico esto. No es un asunto de si en el evangelio habrá sanidad de cuerpos o no. Hay. Lo que pasa que este elemento que Dios dejó no lo maneja el hombre a voluntad personal. No vamos a poder sanar a quienes queremos sanar. No vamos a dejar de sanar a quienes no queremos sanar, sino que esto lo va a manejar el Espíritu para mostrar que el Evangelio anticipa al que tenga fe exoneraciones de enfermedades. Pero aun cuando la enfermedad, por alguna razón que desconocemos, alcanza a un salvo, ¿querrá Dios que ese salvo se sane? Bueno, vamos a decir algo de eso. ¿Por qué hay enfermedades que se ceban en los salvos casi toda la vida? ¿Por qué hay enfermedades que llevan a los cristianos a la muerte? ¿Querrá Dios que los suyos estén enfermos y se mueran? No. Pero de alguna manera ha dejado que esa lacra, que es consecuencia del pecado del hombre, alcance a la humanidad. Sin embargo, en la misericordia de Dios dejó muestras de que Cristo viene para tocar los cuerpos enfermos. Cristo lo hizo. La suegra de Pedro estaba enferma, llegó, la sanó. Pero esas muestras del poder de Dios a través del Espíritu Santo, las maneja el Espíritu Santo. Porque hay a quienes el Señor les está tratando a través de las consecuencias mismas del pecado. De otra manera, ningún cristiano se enfermaría. De otra manera, ningún cristiano tendría dolencias. Hay quienes se asustan cuando se dice que Dios maneja la enfermedad. Pero fíjese bien que dice Dios: yo no enviaré enfermedades que envía a los egipcios a vosotros. Pero llegan las enfermedades a los cristianos. Quiere decir que de alguna manera Dios lo ha permitido. Ahora, ¿por qué lo ha permitido? Es un trato que nosotros generalmente no entendemos. No entendemos por qué un justo sufre, por qué una persona es acosada por dolencias físicas. Sin embargo, el Señor dijo que proveía sanidad divina para los cuerpos, ayudas humanas en el conocimiento de la ciencia para suplir las necesidades del cuerpo. Pero el Señor anticipa, porque Él mismo lo hizo, que puede Él sanar cuando la fe opera en la persona para pelear contra esa consecuencia del pecado. Fíjese bien que son consecuencias de pecado, no del pecado que usted esté cometiendo en ese momento, necesariamente. Por ejemplo, los niños que no han pecado voluntariamente mueren. Esa es consecuencia del pecado del hombre, de la humanidad, pues, no pecado de ellos.
están acarreando una consecuencia del pecado del hombre que entró a la humanidad. Pero todo eso es un trato temporal, porque al final de cuentas los salvos serán exentos de enfermedades un día. Mientras es un trato que Dios va a regular de acuerdo a la fe, de acuerdo a los planes que Él tiene. Él va a permitir que lleguen acontecimientos adversos a nuestra vida por tratos especiales que Él hace con nosotros. De tal manera que el Evangelio no es solamente una espera de una eternidad gloriosa allá en el reino, sino podemos disfrutar de anticipos, como lo son la oferta de salvación para el que cree y las sanidades del cuerpo. Los enfermos llegaban a Cristo en los días de su ministerio terrenal para ser sanados. No solo llegaba la gente para oír la sabiduría de Cristo, la profundidad del Maestro. Y claro que esas profundidades del Maestro ponían en claro la necesidad de salvarse, que era la meta final. Pero también llegaban, lo tocaban y sanaban. ¿Será prolongación del misterio de Cristo ahora la sanidad del cuerpo? Sí. Esta misma noche podría sanar cuerpos. Ahora, ¿quién va a manejar eso? El Espíritu Santo. No puede venir alguien a decirle a usted, a menos que el Espíritu Santo le hable y le diga: voy a sanar a fulano, tócalo, ora por él y se sana. Pero si no se lo dice, el Señor habla que oremos unos por otros y Él va a determinar a quiénes va a tocar. Quizá esto deja la ventanita abierta. ¿Por qué no todos sanan? No todos los que desean sanar, sanan. ¿Puede un ministro estar todo el día orando, ayunando, clamando, y la persona por la cual están clamando y ayunando no se sana? Y a veces no está clamando el ministro y viene la persona con fe y coge virtud de Dios, del Señor, y se sana, porque es el Espíritu el que maneja la sanidad. Esto quiere decir que usted puede llegar a las reuniones cristianas con la esperanza, con el deseo de ser sanado físicamente. No está fuera del programa del Evangelio la sanidad corporal. Quien le predique a usted que el Evangelio ahora ya no hace eso, tiene que estar recortando el Evangelio de las dimensiones cuádruples que tiene. Ya dijimos, salvar eternamente, meta final. Segundo, sabiduría, aptitudes profundas para explicar el reino. Maestros profundos, iluminados para explicar la Escritura. Pero también sanadores por el poder del Espíritu. A unos puso Dios, dice, y empieza a distribuir. Y para el caso ahora, los que sanan. ¿Dónde están ahora en la iglesia? En alguna parte. Ahora, se necesita fe para llegar y buscar la sanidad divina. Pero la sanidad divina está al alcance del pueblo de Dios. Es una oferta de Dios.
¿Quieres alcanzar sanidad? Tienes que hacer fe, tienes que venir a Cristo, tienes que tocarlo y moverlo y puedes ser sanado. Porque es un anticipo de los poderes que van a estar en el siglo mesiánico. Pero pueden estar hoy por fe. Hoy, esta noche. Si hay enfermos, prepárense para hacer fe y que el Señor que se mueve en medio de nuestras reuniones lo toque. Quiere decir, hermano, si estamos hablando verdad del evangelio cuadridimensional, el Señor quiere hacer evangelistas esta noche, que pesquen hombres para ser salvos. Venid a mí, haré pescadores de hombres. ¿Quién querría ser evangelista? ¿O solo usted quiere poderes milagrosos? No, puede hacer evangelista de usted. Es una manifestación del evangelio para ir, predicar el mensaje, traer peces que se vuelven pescados para Cristo. Pero también puede hacer esta noche profundos conocedores de la palabra, maestros que son necesarios en el cuerpo de Cristo. ¿Querría usted ser un maestro de la palabra? Lo puede hacer el Señor. Le va a poner normas, le va a poner que sea su discípulo, lo va a discipular, lo va a preparar, lo va a hacer apto. Bien. Note que ya van 3 dimensiones del evangelio: Salvador, evangelio de profundidades del conocimiento de Dios, y evangelio que toca el cuerpo físicamente y lo sana por milagro, no por medios humanos. No quiero decir con esto que los medios humanos se descarten. Dios puede usar medios humanos, pero la sanidad divina de la que estamos hablando es una sanidad fulgurante sin ninguna intervención humana. Recuerdo el caso de una persona que contaba en Atitlán que murió de un cáncer en el estómago. Y esa persona, yo tuve el privilegio de entrevistarla. El pastor de la iglesia donde ella asiste, no sé si todavía está viva, la llevó para que yo la conociera. Y esta persona había muerto. La tenían en la sala de autopsias. Le iban a hacer la autopsia. Había muerto súbitamente. Entonces, esta persona tenía casi destruido su estómago. Era un cadáver que estaba ahí, pero se levantó. Nadie lloró por ella, se levantó, volvió otra vez a la vida. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso? Que el estómago estaba normal. Y ella contaba con traductor, porque era indígena que no hablaba español, con traductor, que ella cuando murió llegó allá arriba. Y cuando estaba arriba, el siglo venidero tiene cosas maravillosas, pero mire cómo le anticiparon a esta mujer algo. Cuando ella llegó allá, dice que encontró un montón de gente que hablaba otros idiomas, no el de ella, cachiquel o quiché, no sé qué hablaba. Y dice que andaba buscando en el cielo alguien a quien entenderle. No oyó a ninguno, a lo mejor hablaban español, lo que sea, pero no entendía. Cuando dice que un personaje se le acercó y ella se sintió muy contenta porque le habló en su idioma.
y le dijo: a ti te ando buscando, dice el Señor, que vas a regresar para ir a decir que Cristo ya viene. Y la regresaron. Pero para regresar, regresó sin su cáncer. ¿Dónde se lo curaron? A ella no se lo curaron en el ministerio terrenal. Fue a probar el siglo venidero. Allá sanó. Tuvo la dicha que la regresaran, y esta mujer se puso al servicio de la iglesia, a barrer la iglesia. Era una mujer muy sencilla, barriendo la iglesia. A todo el mundo que llegaba a la iglesia le hablaba de que Cristo ya venía y que ella había tenido un cáncer y estaba normal. Se lo creyeran o no, ahí estaba el ejemplo. Era una mujer ya anciana, y yo creo que todavía está viva, y está anunciando que hay salud, que Dios puede anticipar en este tiempo, porque el evangelio de Cristo toca los cuerpos contra las enfermedades. La enfermedad, aunque Dios la permite por razones especiales, no viene de Dios. Tenemos que luchar contra eso. Nosotros estamos expuestos a virus, a bacterias, a contaminaciones del cuerpo, a enfermedades de desgaste, como cualquiera otro. Pero tenemos la facultad de que tenemos un Padre al cual le podemos pedir: tócame, sáname. Van 3 dimensiones del evangelio. Falta una 4ª dimensión. Quizá esta es la menos comprendida. Esta es la dimensión menos predicada, porque esto es acción, no es dialéctica ni explicación. Pelear contra el mundo de los espíritus. Cuando el Señor estaba acá, libertaba endemoniados, y a sus discípulos los mandó que liberaran endemoniados, que echaran fuera espíritus. Y cuando una mujer, una madre, le pidió a Cristo que le diera por compasión liberación de demonios a su hija, la sirofenisa, el Señor le dijo: ese pan es para los hijos. Quiere decir que los hijos pueden ser alcanzados por espíritus. Contra tanta gente que dice que el cristiano está exento. Yo creo, hermano, que un cristiano verdadero, nacido de nuevo, no puede ser totalmente poseído por un espíritu, pero puede ser invadido, manipulado, porque le abre puertas a espíritus bajos. Si le abre puertas a la carne y vive en la vida carnal, ¿por qué no va a dar lugar en la misma forma a espíritus inmundos? Y la prueba está que el Señor dijo que el pan de la liberación de esos espíritus era para los hijos. Si los hijos no tuvieran esa necesidad, ese pan no sería para ellos. La sirofenisa entendió el mensaje de Cristo y le dijo: sí, Señor, yo soy una perrilla, no tengo derecho, no soy hija. Era gentil, pagana. Yo no soy merecedora, no tengo derecho, no soy de los hijos. Este aspecto del evangelio es el menos entendido, pero óigalo bien. El Señor se quedó viendo y le dijo: no es bueno que dé el pan de los hijos
a los perrillos, a los que no les toca. Sí, Señor, le dijo, tienes razón. Mi hija está endemoniada. Yo soy una perrilla. Mi hija tampoco tiene derecho. Pero mira a tus hijos. No tienen hambre. Porque teniendo al alcance la liberación, así como al alcance la sanidad, así como al alcance conocer las profundidades de Dios, así como al alcance la salvación eterna, la menosprecian, la tienen en poco. Hay cristianos, hermano, que nunca han experimentado algo sobrenatural en su vida con Cristo. Son como el hermano del pródigo, viviendo en la casa todo el tiempo y nunca había tomado nada de la casa de la abundancia. Aquella mujer le insistió al Señor, le dijo: Señor, dame de ese pan, lo necesito. El evangelio que tú estás predicando a los hijos, yo necesito, aunque sea unas migajas. Le dijo, mire qué prueba le puso el Señor. Le dijo que era perrilla. Y los religiosos judíos le decían a los gentiles perros, no perrillos. Pero el Señor le suavizó el término, le dijo: no es bueno darle pan a los perrillos. Fíjese que es galante el Señor, ¿verdad? Pero usted le estaba reconociendo que era perrita, gentil, pagana. Pero la mujer muy lista, interesante, hermano. Para que el evangelio cuadridimensional lo entendamos, el Señor puso el ejemplo. Le dijo la mujer: yo soy una perrilla que estoy debajo de la mesa de los señores. Y los perritos no comen del pan de los señores, comen de lo que se cae de la mesa. Y el Señor le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Se volvió a sus discípulos y le dijo: miren, ustedes no tienen la fe de esta. Ustedes no me piden esto. No se les ve el apetito del pan, de la liberación. ¿Cuánto cristiano vive amarrado, hermano? Por espíritus. Ya no digamos por sus hábitos, por su carne, por su vida frívola, por su vida indiferente. Eso es carne. Por la influencia de espíritus, debido a la ignorancia de la palabra profunda de Dios. No comen doctrina con los maestros de la palabra. No oyen lo que es el evangelio en la expansión del reino. No prueban su fe en la salud corporal. Pero ahora, como estamos hablando del renglón liberación, no van a ser libertados por el que los quiere libertar. Ahora bien, mujer, le dijo, por esa palabra que acabas de decir, coge las migajas, cómetelas. Y su hija fue liberada. Mi hermano, ¿cuánta gente de la calle está comiendo migajas y alcanza momentos extraordinarios y sobrenaturales? ¿Y cuántos de los hijos
no alcanzan eso, porque no quieren comerse el pan completo. Me contaban unos pastores en Sudamérica que estaban a veces orando por la gente en las campañas con un poder sobrenatural tremendo. El Señor está visitando sobre todo en la Argentina, y dura la gente y no se sanaban tantos. En cambio dice que pasaban borrachos afuera de la campaña o en unas cantinas que estaban enfrente, sentados, y ahí eran tocados por el poder de Dios. Esto viene a ser como aquello que dice: había muchas viudas en Israel y no fueron auxiliadas sino la viuda extranjera de Sarepta. Había muchos leprosos en Israel, en la casa del pan, en la casa de los hijos, y no eran sanados, pero fue sanado Naamán, el extranjero, porque debido a la falta de apetito de los hijos, el Señor tiene que hacer milagros con los de afuera, hermano, y vienen para adentro y se nos adelantan a nosotros en experiencias. Yo quisiera en esta noche que entendiéramos que el evangelio que Cristo delineó, cuadridimensional, sigue vigente. Lo enumeramos: salva al que cree en él eternamente. ¿Lo cree? Profundiza la palabra para explicarla por medio de ministros o ministerios que el Espíritu dinamiza. Eso es un hecho. Tercero, toca los cuerpos enfermos de los que tienen hambre y sed de Dios y hacen fe. A mí me han preguntado mucho en ese aspecto de sanidad: ¿y cómo hacemos para sanar? ¿La fe de quién? ¿La fe del que predica? ¿La fe del enfermo? ¿O la fe de los que lo llevan? Las tres formas son viables. El cuadripléjico aquel sanó por la fe de los que lo llevaba. Amén. La fe de la sirofenisa hizo que sanara a su hija, pero también la fe del sanador Cristo o uno de sus ministros puede hacer que para los paralíticos, como el de Betesda, aunque no tenía fe, sanara. Así que usted puede sanar por la fe de otro, por la fe suya, o por la fe del que está pidiendo por usted. ¿Qué se necesitará para alcanzar la cuadridimensión del evangelio? Fe. Fe para ser salvo. Fe para conocer los misterios del reino. Fe para sanar en el cuerpo. Fe para ser liberado de espíritus. Los espíritus del mundo invisible están cundiendo los aires. No exceptúa a los cristianos de esa oposición. Eso sí, va en la medida que nosotros abramos puertas. Un cristiano que no abriera puertas a los espíritus inmundos, a los demonios, no tendría que temer. Pero nosotros nos descuidamos, hermano, y no cerramos el vallado
y siempre hay algún portillo por donde el espíritu inmundo ataca y te vela para atacarte en tus debilidades. Yo no sé cuál es tu debilidad, tú tampoco sabes cuál es la mía, todos tenemos alguna debilidad. Entonces los espíritus están invisiblemente acechándonos. La única defensa es que Cristo esté en nosotros y que nos sometamos a Él. Bueno, en la mañana dijimos que el cuerpo místico es igual que el cuerpo físico. Cristo en su cuerpo salvó. Amén. Cristo en su cuerpo operando el poder del Espíritu, enseñó profundidades de la palabra a los que le creyeron, hizo ministros. Cristo tocando los cuerpos, poniéndoles manos o tomando autoridad, sanó cuerpos enfermos. Cristo en su cuerpo físico enfrentó endemoniados y los liberó y les decía: demonios, salga de ahí, fuera. El cuerpo místico de Cristo, ¿por qué no lo está haciendo ahora? ¿En qué se ha modificado la orden? Yo quiero ser enfático esta noche. Yo no sé cuál es su llamamiento, pero algún llamamiento tiene si es del cuerpo. Posiblemente va a ser evangelista y te dice el Señor: expande el reino, pesca hombres para que sean salvos. Y ahí tenemos a los evangelistas del cuerpo de Cristo, hermano, ahí los tenemos. Si van en una camioneta, si van por la calle, si van en compañía, inmediatamente tiran la red. Y yo no sé cómo empiezan, pero le hablan a fulano y a sutano y a mengano y lo pescan para Cristo. Evangelistas, pueda que todavía no sean evangelistas de masas, tal vez evangelizan unos 2 o 3, pero son evangelistas. Pero también puede que el Señor esté llamando en esta noche para hacerte maestro de su palabra y quiere discipularte. Quiere que vengas a Él, que aprendas de Él, que el Espíritu te ilumine la palabra y seas un explicador de las verdades del cielo para la salvación de la vida del hombre. Puede ser esa tu vocación, maestro de la palabra. Pero hay un tercer escalón que estamos viendo. Puede ser que el Señor te llame con dones de sanidad corporal y tú sientas el impulso de ir y poner las manos sobre alguien, no importa cómo sea, y se sana. ¿O será eso imposible hoy? ¿Por qué no? Porque es el mismo Cristo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Crees tú que eso lo dejó el Señor para hacer famosos a los hombres a su propia voluntad? Ah, qué bueno. Pero si crees en la sanidad divina, qué bien. ¿Quién la va a manejar? ¿Tú o el Espíritu? Equilibrio. Equilibrio. Por eso dijo alguien, cuando uno quiere manejar o dar la impresión de que maneja al Espíritu Santo,
empieza a hacer show. Y dijo alguien, lo único que hacen es despeinar a la gente, poniéndole manos. Recuerdo el caso de una persona que creyó que él podía manejar los dones de sanidad. Y lo primero que puso fue un rótulo: traigan a todos sus enfermos. Pero como no le llevaban a ninguno, los fue a buscar. Y se metió en una casa en donde alguien estaba con un tumor en la garganta. Y yo recuerdo que lo encontré a esta persona. A mí me parecía una exageración, una caricatura del don de sanidad. Porque como que él pretendía que él iba a sanar a cualquiera que se le pusiera enfrente. Cristo lo hacía, decía él. Pero eso es diferente, hermano. Él era impecablemente dirigido por el Espíritu, no tenía portillos que abrir. Lo manejaba el Espíritu de tal manera que él iba certero a las sanidades. Pero nosotros tenemos que crecer en fe. Pero esta persona se fue a meter a esa casa y entró con todo el orgullo. ¿Dónde está el enfermo? Ahí estaba el enfermo. Ya en los terminal, lo agarró del cuello y salió diciendo que él sanó. Y salió a la calle, ya fue sanado por el Espíritu. No había caminado la cuadra todavía cuando le salieron llorando los familiares, decir: acaba de morir. ¿Será eso que no hay sanidad divina? No, solo quiere decir que no la maneja nadie a voluntad. Aleluya. Pero hay quienes dicen que venga fulano y va a ser sanado, y le ponen la mano y sana. ¿Será posible eso? Sí. Porque el Espíritu está guiando a los tales, si son verdaderamente ungidos, a que hagan esas maravillas. Porque Cristo iba y sanaba a fulano y sanaba a sutano. No iba a ver si sanaba, lo sanaba, dirigido por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu dirige, se puede hacer eso. Hoy el Señor puede hablar a tu vida, sanador de cuerpos en el Espíritu, y decirte: ve y ora por fulano, ve y pone las manos a mengano, lo voy a sanar. Pedro entra a la alcoba de Eneas, tiene no sé cuánto tiempo de estar paralítico, entra y sánalo, porque yo lo voy a levantar. Pedro llegó y lo levantó. ¿Podrá suceder eso hoy? Sí. Pero eso es muy distante de que uno haga a voluntad las maravillas de Dios en el Espíritu. Pero yo quiero terminar esta noche con el renglón de la liberación. ¿Habrá alguien aquí que diga: no, yo soy tan santo que los espíritus me rebotan, no tienen nada conmigo? Yo le digo al tal que ya está amarrado en su suficiencia. Esta noche el Señor quiere liberar. Liberar no quiere decir solo de espíritus inmundos. Te puede liberar del poder de la ley del pecado en ti, en tu carne. Te puede liberar de espíritus que te opresionan, de espíritus que te quieren manejar, que se oponen a la voluntad de Dios. Y lo vamos a hacer esta noche. Si estamos en el evangelio cuadridimensional, que salva, que profundice en la palabra, que toca los cuerpos,
que libera de espíritus malos, entonces estamos calcados en el Evangelio de Jesús, el que predicó Pablo, el que predicaron los 12, el que predican los siervos de Dios. No te dejes influenciar por otras informaciones distorsionadas. Es por el Espíritu que el Señor quiere hacer estas maravillas. Solo te pide fe. Al que cree en Cristo, todo le es posible. ¿Quieres levantar tus manos al cielo? ¿Quieres alcanzar cualquiera de estas 4 dimensiones? No sé si tu necesidad es corporal, no sé si tu necesidad es en el alma, no sé si es porque tienes deseo de que otros se salven. Date esta noche, que te use el Señor. No son determinados personajes que Dios quiere usar, te quiere usar a ti como miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a ministrar con mi hermano, vamos a ministrar, pero yo quisiera que el que levantara la mano lo haga con fe. Si no, sería un rito. ¿Cree usted en estas 4 dimensiones del Evangelio? Hagámoslo con fe. Aleluya, aleluya. Póngase de pie esta noche y vamos a cantar solamente ese coro mientras nos preparamos para hacer la oración. Vamos a desarrollar, vamos a preparar nuestra fe, nuestra mente. Usted prepárese porque la palabra ha sido entregada. Nosotros solo creemos, nos toca creer. A Dios le toca enviar su palabra y a nosotros creer y el milagro se hará. Cantemos ese coro mientras. Los que quieren pasar aquí al frente pueden hacerlo, salen de su lugar. Si necesita que ore por liberación, por sanidad, venga. Salga de su lugar y venga al frente. Salvación. Y aquellos que deseen ser salvos pueden salir de su lugar también y acercarse a algún diácono o quiera. Yo quisiera que se quedaran de pie, no se arrodillen, quédense de pie para que todos puedan caber. Todos los que han de pasar, quédese de pie, quédese de pie, quédese de pie. Vamos a orar, quédese de pie, venga al frente. Esta noche la palabra ha sido clara. Esta noche Dios nos ha hablado que es un Dios sobrenatural. Aleluya, el Señor Todopoderoso nos invita ahora para que creamos. Todo es posible para el que cree, porque el Dios en el que cree es sobrenatural. Aleluya, aleluya, salga de su asiento y venga al frente. Esta noche es una buena noche. Aleluya, todo es posible para el que cree, para el que pone su fe en Dios, para el que utiliza la fe de Dios, todo es posible. Aleluya, aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el evangelio del Cristo resucitado. Ese es el evangelio del resucitado. El evangelio que venció la muerte, del que venció la muerte y de los que vencerán la muerte. El evangelio de Jesús, el evangelio delegado en el Espíritu Santo. Esta noche, la mano de Dios en su palabra. Aleluya, aleluya. Los presbíteros, los diáconos, todos ministran en esta noche. Vamos a orar. Vamos
vamos a pedir al cielo que Él ponga su mano sobre nuestra vida. Aleluya. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.